Hoy vamos a resolver el ejercicio que nos dice construir la tabla de proposición. La tabla de proposición que es no P, disyunción exclusiva no Q. Y P entonces no Q, o todo esto con la negación de no P si solo si Q, ¿no? Ya, para construir la tabla de verdad primero tenemos que utilizar cuántas filas vamos a tener en nuestra tabla de verdad. Para eso vamos a utilizar la formulita que es 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. Para tener 2 elevado a la n, pero ¿qué va a ser? N en este caso va a ser nuestras proposiciones que tenemos. Solo tenemos P y Q, ¿no? Entonces repite P y Q, P y Q, P y Q. No tenemos P, Q, R, S o más que puede tener. Solo tenemos 2. Entonces va a ser 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 4. Vamos a tener 4 filas, ¿no? Entonces armamos lo que tenemos. Vamos a tener nuestro P y vamos a tener nuestra Q. Y como vamos a tener 4, va a ser 4 filas. Entonces, el primero del lado derecho se puede decir que se tiene que armar con lo que es intercalado. Empezamos con verdadero, falso, verdadero y falso. Ya, el siguiente va a ser multiplicado por el doble, ¿no? Entonces tenemos un verdadero, entonces aquí vamos a tener dos verdaderos y falso ya viene, entonces el falso va a venir dos veces falso, falso y falso. Listo, ya tenemos. Ahora pasamos a armar la tablita. Para armar la tabla vamos a trazarnos lo que es una pequeña línea. Una línea que entre toda nuestra fórmula que queremos realizar. Yo creo que hasta ahí ya va a abastecer. De esta parte igual. Y en esta parte ponemos todo lo que es nuestro ejercicio, nuestra tabla, nuestra proposición que nos da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es el no P, disyunción exclusiva, no Q, todo es en paréntesis, y P, entonces, no Q, y todo esto lo cerramos y tenemos la O. O, negación de qué? De no P y sí, solo sí, Q, ¿no? Listo, ya tenemos. Ahora pasamos a resolver uno por uno. De cada uno tenemos que resolver. En este caso, cuando resolvemos uno por uno, me refiero a lo que tenemos que hallar de todo esto. Hallamos de todo esto, luego hallamos de este, y luego al final de estos dos vamos a hallar uno solo. Terminamos hallando uno solo con la disyunción exclusiva. De estos dos igual hallamos lo que es el entonces, de estos dos resultados vamos a hallar esto. Y así para el otro lado vamos a hacer lo mismo, ¿no? Como tenemos todo eso, entonces vamos a pasar a lo que es primero, lo que es el no P. Para el no P, no solo nos dicen el no P, que es negar. Entonces, ¿cómo vamos a negar? Si esto es verdadero, va a ser falso. Si esto es verdadero, va a ser falso. Si es falso, va a ser verdadero. Entonces, negamos toda esta fila de lo que tenemos el P. Para negar toda la fila que tenemos el P, solo hacemos eso. Verdadero, como es verdadero, la negación va a ser falso. Ahora vamos a tener falso y del falso va a ser verdadero, verdadero. Ya, pasamos a lo que es el Q, no Q. No Q. Como es no Q, y va a ser igual a la negación. ¿La negación de qué? Del Q. Ya tenemos acá el Q, entonces lo contrario igual, ¿no? La negación verdadera, vamos a tener falso, verdadero, falso y verdadero. ¿Qué estamos haciendo? Solo cambiando. Como era verdadero en aquí, ahora va a ser falso. Como era falso aquí, ahora va a ser verdadero. Como era verdadero en este lado, ahora va a ser falso. Como era falso en este lado, ahora va a ser verdadero, ¿no? Listo. Nada más, solo estamos haciendo eso. Ahora, ¿qué hacemos? La disyunción exclusiva. Para hacer la disyunción exclusiva tenemos que recordar lo que era nuestra formulita. Ya no es tan fácil como solo negarlo. Para recordar eso pueden ver los videos anteriores o simplemente aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio. Cuando tenemos P y tenemos Q en la combinación, lo que es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Y esta la vamos a tener lo que es verdadero, verdadero, falso, falso. Vamos a tener P, disyunción exclusiva, Q. Entonces, ¿qué es? Esta fórmula ya están diseñadas, ya tienen la comprobación correspondiente y nos dice, cuando ambos son iguales, va a ser falso. Cuando ambos son iguales, va a ser falso. Entonces, verdadero, verdadero, P y Q son iguales, entonces va a ser falso. ¿Dónde más va a ser igual? Al final, ¿no? Cuando sean iguales, falso, falso. Entonces, cuando son iguales, va a ser falso. Cuando son iguales va a ser falso y en todos los otros casos va a ser verdadero. Verdadero, verdadero. Entonces toda esta parte que hemos hecho ahora, todo eso tenemos que utilizar o aplicarlo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo?
Encontrar, como les dijimos, los que son iguales van a ser falsos. Aquí es falso, falso. ¿Son iguales? Sí. Entonces es un falso. ¿Dónde más tenemos iguales? Aquí no tenemos iguales, no tenemos iguales, aquí tenemos iguales. Como son iguales, verde, verde son iguales, entonces va a ser falso. Y ya directo en todo lo demás le llenamos con verdaderos. Listo, sencillo, ya hemos realizado ese pequeño aspecto. Y ahora pasamos a lo que es el siguiente lado. Pero antes podemos poner aquí que esto es la solución de estos dos. De esos dos, ¿no? Pasamos al otro paréntesis. Primero resolvemos los paréntesis, todo lo que están dentro de los paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos acá lo que es ahora el P. Para resolver el P nos dice que es el P solo, la única opción P. No sufre ninguna alteración, ninguna negación, nada. Entonces, como solo tenemos el P, ¿qué vamos a realizar? Como es la P, podemos hacerlo directo entonces, pero no. En esta oportunidad copiaremos. Volveremos a copiar lo que es verdadero, verdadero, falso y falso. Lo que teníamos. El no Q es negar nada más que el Q. Y aquí también ya tenemos la otra negación, entonces es eso. Es el falso, verdadero, falso, verdadero. Era más que la negación del Q. Hemos negado todo lo que teníamos el Q. Ahora, el entonces. Para el entonces, igual hay que recordar que vamos a realizar en el entonces. El entonces lo que nos importa es antecedente. Tenemos lo que es el antecedente verdadero. Cuando tengamos el antecedente verdadero y el consecuente sea falso, como resultado nos va a dar un falso. En todos los demás casos nos va a dar verdadero. Lo único que nos interesa aquí para resolver más rápido estas tablas es que encontremos el verdadero y al encontrar el verdadero, si su consecuente es falso, entonces va a ser falso, ¿no? Encontramos eso, verdadero, lo que nos importa son los verdaderos. Aquí tenemos un verdadero, antecedente verdadero, consecuente falso, va a ser falso, ¿no? Tenemos el falso. Lo podemos cambiar nuevamente de color y haremos así, falso. Listo. Ahora buscamos otro verdadero. Verdadero. ¿Su consecuente qué es? Verdadero. Ah, entonces no nos interesa, ¿no? Entonces solo nos interesa los consecuentes, que su consecuente sea falso. El antecesor verdadero. Luego ya no tenemos más antecesor verdadero, todo es falso. Entonces, como ya no tenemos más, todo va a ser falso. En todos los casos va a ser verdadero. Mejor dicho, en todos los casos va a ser verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Lo único que nos interesa cuando es el entonces es que sea antecesor verdadero, consecuente falso y tenemos como resultado el falso. Ejemplo aquí, antecedente verdadero, consecuente falso y el resultado va a ser falso. Nada más, todo eso es la parte que nos interesa para el entonces. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Realizamos lo que es el I. El I, que va a ser estos dos, ¿no? Tenemos el I que va a ser esos dos. Para el I que tenemos estos dos, entonces podemos hacer lo que es la tablita del I. Es otro sencillo. La tabla del I y del O son los más sencillos. En el I lo único que nos interesa son los verdaderos. Si tenemos verdadero y tenemos verdadero, nos va a dar verdadero. En los demás casos, cuando tengamos verdadero, falso, falso, verdadero o falso, falso, nos va a dar falso. Lo único que queremos buscar es verdadero, verdadero y nos va a dar verdadero. Buscamos entonces verdadero, verdadero. Buscamos en esta parte primero, buscamos en toda esta parte los verdaderos y solo tenemos dos. Tenemos esos dos verdaderos. Como tenemos solo esos dos verdaderos, entonces nos interesa eso. Verdadero, en el otro lado verdadero, sí, verdadero, verdadero, entonces verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. En todos los demás casos va a ser falso, falso. ¿No? Solo es eso. Ya. Ahora, ¿qué realizamos? Ya hemos realizado todo lo que es esta parte. Todo este sector de esta parte, ¿no? Todo este sector. Ahora realizamos lo mismo con este sector. Y luego al final vamos a unirlo con el O, ¿no? Ya tenemos eso, entonces podemos pasar a realizar lo que es el siguiente paréntesis. Para el siguiente paréntesis, ¿qué es lo que vamos a utilizar? El no P ya hemos dicho que solo es negarlo. Entonces va a ser no P, va a ser igual a falso, falso, verdadero, verdadero. El Q podemos copiar lo mismo, que es, porque no sufre ninguna negación, nada, que es verdadero, verdadero y falso. El sí, solo sí, o doble implicación, o la bicondicional que nos dice, es lo contrario de lo que hemos hecho para la disyunción exclusiva. Recordando, para recordar nuevamente, ¿qué es? Vamos a tener lo que es el verdadero, vamos a tener lo que es la preposición primero, un Q, le ponemos la preposición Q, ya, la preposición Q, tenemos la opción P y Q, P y Q, y vamos a hacer lo que es P, disyunción exclusiva, no, pero mejor dicho, sí, solo sí, Q. Ya, en este caso vamos a tener verdadero, verdadero, verdadero,
falso, falso, verdadero y verdadero. Ahora tenemos, bueno, falso. Ahora tenemos verdadero, verdadero, falso y falso. Listo. Ahora en aquí lo que nos interesa es verdadero, verdadero. Cuando ambos son iguales va a ser verdadero. Cuando ambos son iguales va a ser verdadero. En los demás casos va a ser falso. Ya, es lo mismo, o mejor dicho, lo contrario del otro. ¿Qué es lo que utilizábamos en aquí? Lo utilizamos, mejor dicho, en esta parte de la disyunción exclusiva. Cuando utilizamos la disyunción exclusiva era cuando ambos eran iguales, era falso, ¿no ve? Cuando ambos eran iguales, por ejemplo, el F eran iguales, entonces era falso. Ahora, en el sí, solo sí, va a ser lo contrario. Cuando ambos sean iguales, va a ser verdadero. Ambos sean iguales, va a ser verdadero. En los demás, todos los casos demás va a ser falso, ¿no? Cuando ambos son iguales, va a ser verdadero. Ahora buscamos eso en esta parte. Tenemos aquí iguales. ¿Estos son iguales? No. ¿Son iguales? No. ¿Son iguales? Sí, ¿no? Falso, falso, son iguales. Cuando son iguales es verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces tenemos verdadero. En los demás casos va a ser todo falso. Todo falso. Listo, ya tenemos solucionado esa parte. Entonces, ahora como ya tenemos solucionado esa parte, podemos ponerlo de esta forma, que este es el resultado de este con esto. Ya. Ahora pasamos a negarlo. Todo lo que está del paréntesis. Nos dice negarlo, negarlo, todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es el resultado del paréntesis? Es este. Entonces pasamos a negarlo eso. ¿Cómo vamos a poder negarlo? Solamente poder poner aquí, que es la negación, la que estamos realizando, ¿no? ¿Cuál va a ser la negación? Va a ser de falso su negación, verdadero. De verdadero, falso. De verdadero va a ser falso. Y de falso, verdadero. Listo, ya tenemos. Ahora al final podemos obtener lo que es el último resultado, que es este con este resultado, los dos. Las dos partes tenemos que encontrar con el O. Y en el O, ¿qué es lo que nos interesa? Si en el I nos interesaba lo que era el verdadero, que ambos sean verdaderos para que el resultado sea verdadero, en el O nos va a interesar los falsos. Si ambos son falsos, va a ser falso. En todos los otros casos va a ser verdadero. Ya. En esta parte buscamos entonces falso. Tenemos falso aquí y aquí es verdadero, nos interesa. Verdadero aquí nos interesa, verdadero no nos interesa. Falso tenemos aquí y aquí es verdadero, no nos interesa. En uno cumple lo que ambos sean falsos. ¿Ven? Aquí no es falso, verdadero, no, verdadero, falso y falso, verdadero. ¿No? Lo que nos interesaba era que ambos sean falsos. Si ambos eran falsos, íbamos a tener como resultado falso. Como ni uno es falso, falso para que nos dé falso, entonces todos van a ser verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. ¿No? Y como tenemos el resultado, este sería nuestro resultado final del ejercicio, ¿no? Ese es nuestro resultado final. Entonces, por tanto, podemos poner que la solución o el resultado de nuestro ejercicio es que es tautología, ¿no? Tautología. ¿Qué nos quiere decir tautología? Que todo esto, nuestro ejercicio nos da puro verdaderos. Eso sería la solución de esta tabla para encontrar la tabla de la proporción de este pequeño enunciado que nos da.